Bueno, ya son las 6 en punto. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Es un gusto recibirlos en esta sala de Zoom, aunque sea, ya nos veremos de manera presencial pronto. Hoy está con nosotros Rodolfo Fregoso. Él es un experto, un joven experto en inversiones. Espero que les sea de gran utilidad esta charla que les ofrecemos con todo gusto, con todas las ganas de que vayamos haciendo esta cultura, de conocer un poco más a nivel mundial, a nivel global, y de conocer algunas ideas para invertir. Bienvenidos todos y gracias, Rodolfo. Gracias, Gudelia, y gracias a todos por estar aquí, por darme el espacio y pues nada, sin más preámbulos, si quieren comenzamos. La idea es pues darles este resumen mensual de lo que está pasando en el mundo, obviamente enfocado para la toma de decisiones en cuanto a inversión, y al final también vamos a platicar un poquito de la oferta de ahorro e inversión de Allianz en México. Entonces, si me lo permiten, comenzamos. Bueno, la idea es revisar estos 4 puntos, los estímulos e impuestos en Estados Unidos y en el mundo, el plan de acción climático a 10 años, también incentivado por Estados Unidos y que vamos a ver en todo el mundo. Vamos a platicar de criptomonedas, un tema complejo y muy interesante sin duda, y luego hablaremos pues de la oferta de ahorro e inversión de Allianz en México. Entonces, empezamos por el estímulo que está habiendo en Estados Unidos a partir de la pandemia. Gracias a este estímulo, muchos analistas esperan que la recuperación en Estados Unidos sea la más rápida desde 1984. Están hablando de una recuperación entre 6 y 8% para el 2021. Buena parte del crédito de esta recuperación se le atribuye a las vacunas y a su rápida distribución, pero también a muchos subsidios gubernamentales que han estado dando desde tiempos de Trump, que suman 5 trillones. Primero, el de marzo del 2020, todavía con Trump, por 2.2 trillones. Luego también con Trump, 900 billones de dólares. Y luego con ya Joe Biden, 1.9 trillones de dólares en marzo del 2021. Recordemos que estos estímulos incluyen apoyo económico directo a individuos y a compañías. Ahora, hablemos un poquito de... Esos son los subsidios que ha dado como tal el gobierno, pero la banca central, el Banco Central en Estados Unidos y en Europa ha estado estimulando la economía desde la pandemia de otra forma, como inyectando capital a la economía, ¿no? Primero podemos ver el caso de las herramientas que tiene la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. En pocas palabras, ¿qué está haciendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? Imprimen dólares o imprimen euros, y con estos euros o dólares se compra deuda. Es decir, se imprime dinero y este dinero es utilizado para comprar deuda o para pues dar crédito. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que le ha dado una recuperación tan rápida a Estados Unidos y a Europa, y pues podemos decir también un poquito a casi todo el mundo, ¿no? Para que se den una idea de la magnitud de esta compra de deuda, Estados Unidos está imprimiendo 120 billones de dólares al mes, y con ese dinero recién impreso se compra deuda hipotecaria, corporativa y soberana. Entonces, tal cual, se imprime dinero y se presta ese dinero al gobierno o a compañías. O sea, es importante también tomar en cuenta ese otro lado de la estimulación económica. No solo el estímulo del gobierno, sino también este estímulo. Y obviamente el estímulo del gobierno depende también en parte del estímulo monetario, pero podemos separar dichos estímulos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea con todos estos estímulos, ya sea estatales o monetarios del Banco Central? ¿Qué concepto se nos viene a la mente? Obviamente la inflación. Tampoco vamos a decir que bueno que haya un crecimiento en cuanto a los estímulos y la inyección de capital indefinida, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que la inflación
podría empezar a subir en Estados Unidos y en Europa y por lo tanto también aquí en México. El mes de abril ya tuvo una inflación en Estados Unidos un poquito alta, mayor al 4%. Vamos a ver cómo sale en mayo, pero la inflación es súper importante y hay que hablar de ella porque define muchas cosas para la toma de decisiones a la hora de invertir. ¿Sale? Ahora, bueno, por si estos dos estímulos no fueran suficientes, el equipo de Biden está diseñando un plan de inversión en infraestructura por 2.3 trillones. Además, ¿en dónde se va a invertir estos dos? Bueno, ¿en dónde pretenden que se invierta estos 2.3 trillones? En pocas palabras, en carreteras, en puentes y en internet de banda ancha. Y además, otro plan de subsidios familiares, educativos y laborales por 1.8 trillones de dólares. Mucha gente, muchos críticos de Joe Biden o del Partido Demócrata están diciendo que eso es contraproducente porque si hay muchos estímulos al desempleo, por ejemplo, pues la gente no va a... O sea, si te dan cheques por estar desempleado de X cantidad de dólares, pues la gente va a seguir o va a procurar seguir desempleada. Eso es, al parecer, podría ser uno de los primeros errores de Joe Biden, además de haberse salido de Afganistán tan pronto. Pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? Entonces, muchos estímulos y de dónde se pretende sacar capital, además del estímulo monetario. Mucho de este capital va a ser obtenido a través del estímulo monetario, pero mucho de este capital necesario para estos estímulos, ¿de dónde creen que va a salir? Pues de impuestos en Estados Unidos, ¿no? Para financiar estos últimos dos estímulos, se planea un incremento al impuesto de las ganancias de capital de largo plazo de 23.8% a 43.4%. Luego, otro incremento en el income tax, que es como el ISR de Estados Unidos, de 37 a 39.6%, y al corporate tax de 21 a 28%. Otra posible reforma a los impuestos es una donde si una persona muere con sus activos, el que los hereda tiene que pagar impuestos como si esos activos ya se hubieran vendido. ¿Sí me explico? Eso todavía no es una ley, pero parece que pretenden que sí sea. Entonces, los críticos dicen que esto va a desinflar el crecimiento, la innovación y la productividad, pero los que están a favor de todo esto dicen que es simplemente un efecto secundario natural al estímulo. ¿Sale? Bueno, seguimos un poquito porque me estoy yendo muy rápido. Vamos a bajarle 2 rayitas a la velocidad. Ahora, hablemos del plan de acción climático a 10 años que están proponiendo en Estados Unidos, encabezado obviamente por Joe Biden. En la reciente cumbre climática, Joe Biden se comprometió a reducir las emisiones de carbono a la mitad para finales de esta década. El presidente afirma que los nuevos objetivos ayudarán a crear y mantener más trabajos para Estados Unidos. Esto se conecta, por ejemplo, con una de las alternativas que hay en Allianz, la alternativa de energías limpias. Ahorita vamos a platicar más adelante de eso. Entonces, emisiones y compromisos y la alternativa de energías limpias. Entonces, además de Estados Unidos, otros países también se comprometieron a reducir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, pero otra vez, porque siempre hay que ver el otro lado de la moneda, los críticos, entre ellos Greta Thunberg, que es esta chica que es una de las principales, pues yo creo que personajes a favor de las energías limpias, dice que para empezar, lo que están proponiendo estos gobiernos está muy difícil de lograr en términos prácticos, y si lo lograran, estos objetivos tampoco serían suficientes. Entonces, pues parece que al camino todavía le queda un poquito por recorrer como para satisfacer a la gente que, como Greta Thunberg, que espera que esto ya cambie por fin, ¿no? Entonces, enfocándonos un poquito más en lo que esto significa para la industria, para la economía, tenemos a el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. ¿Qué es lo que dice John Kerry? Dice, se está abriendo el mercado más grande de la historia del mundo ante nuestros ojos. Esta transición va a crear millones de empleos bien pagados internacionalmente
y a nadie se le ha pedido sacrificar nada. Esto es una oportunidad. Entonces, este ajuste, este cambio hacia hacer de Estados Unidos una economía un poquito más verde, dice John Kerry, obviamente Joe Biden, que es una oportunidad de negocio para todos, ¿no? Entonces, los mercados financieros ya descontaron, ya subieron, las compañías que están en el tema sustentable ya subieron, ya se descontó esa noticia. Lo que no se ha descontado es la magnitud de la voluntad de la administración de Joe Biden por realmente acelerar esa transformación. Entonces, este es el ETF de energías limpias, es la alternativa de energías limpias. Ahorita vamos a platicar un poquito más qué es un ETF, pero aquí podemos ver cómo sube el valor de esta alternativa, de este ETF, porque les digo, se descuenta el hecho de que Joe Biden es pro energías limpias, pero luego vemos un ajuste porque ahora lo que falta por descontar es otra vez la magnitud que realmente va a tener esta administración para acelerar la transformación de la economía de Estados Unidos hacia una más verde. Entonces, si ya están en esta alternativa, es solamente cuestión de tener paciencia, y si no están, aprovechen esta parada de pits para subirse al coche, ¿sale? No es más que una parada de pits. Ahora, vamos a platicar rápidamente de las criptomonedas. ¿Qué podemos decir de las criptomonedas? Bueno, mi punto de vista sobre las criptomonedas es, se vale decir que no nos gustan, se vale decir que son una burbuja, se vale decir que sí nos gustan, pero lo que según yo no se vale es no entenderlas. ¿Por qué? Porque ya saltaron al mainstream, como dicen, ¿no? Ya son parte del mundo y de la economía y del sistema financiero. Entonces, ok, despreciémoslas, podemos decir no me gustan, o podemos decir sí me gustan. Lo que no podemos hacer es no entenderlas. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver si son una buena oportunidad de inversión o no, pero por lo menos yo sí les recomiendo entender las criptomonedas, ¿no? Entonces, pregunta sobre las criptomonedas. Es un activo, no me refiero solamente al Bitcoin, hablo en general de las criptomonedas, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero son un activo especulativo, son las divisas del futuro, o es un impacto ambiental negativo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Pues todas las anteriores, ¿no? Es un activo especulativo. Eventualmente existe la posibilidad de que eventualmente sean el dinero del futuro y tiene un impacto ambiental negativo, la mayoría de ellas, sobre todo el Bitcoin, ¿sale? Entonces, ¿por qué es el dinero del futuro? Por la tecnología que respalda a las criptomonedas, el blockchain, ¿no? Porque la tecnología del blockchain valida de manera descentralizada las transacciones. Podemos ver al blockchain como un ejército de notarios virtuales que dan legitimidad a transacciones, al valor de las cosas y a los títulos de propiedad. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra casa está a nuestro nombre? Porque un notario lo dice. ¿Están de acuerdo? Pero gracias al blockchain eventualmente podremos sustentar que nuestra casa está a nuestro nombre, porque esa es la información que viene en el blockchain. Entonces, las transacciones en el Bitcoin, o la validez de cada una de estas monedas, está incrustada en este blockchain. Y en términos más prácticos, si en el mundo real lo que le da valor o legalidad a las cosas es el notario y el gobierno, la idea aquí es que ya no sea un notario y un gobierno, sino una red de computadoras o un ejército, les digo, virtual de notarios. Es un concepto complicado, pero desde mi punto de vista interesante, ¿sale? Entonces, bueno, China es el país con más avances en términos de la implementación de una moneda digital estatal. O sea, ¿qué tan serio es esto de las criptomonedas? Pues tan serio como que China ya sacó su propio yuan digital. El renminbi digital es emitido por el Banco Central de China, y lo último implica que sí esté centralizado, pero China, ¿por qué a China se le ocurrió esto? Porque así va a tener más control
sobre su gente. Por ejemplo, si la economía está muy lenta, ¿qué hace un gobierno tradicionalmente? Imprime dinero y lo distribuye de alguna u otra manera, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, a mucha gente ha estado pasando que se imprimen estos dólares, hasta se dan estos subsidios también, y se los dan a la gente que no tiene empleo. ¿Y qué pasa con algunas de estas personas? Pues ni siquiera se lo gastan, se queda ahí el cheque. Hay personas que no se lo gastan. Por eso es que la economía no, bueno, pueda tardarse un poquito más en recuperar, porque ese estímulo no acaba siendo, no acaba en el consumo. Pues China, si sacan su, bueno, ya está, pero en una etapa todavía alfa, si tienen este yuan digital, te pueden decir, aquí te va este subsidio de 1,000 yuanes, pero si no te los gastas en 2 meses, pierden validez y ya no te los puedes gastar. Entonces la gente obviamente se los va a gastar y va a estimular a la economía a través del consumo. Es, les digo, desde mi punto de vista, interesante. Si China les parece así como el país ahí raro que inventa cosas medio, no sé, de dudosa calidad, Estados Unidos también está ya pensando en emitir su propio dólar digital. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Cuando un banco central quiere estimular la economía, imprime dinero, eso acaba en la tesorería lo pone en un cheque y ese cheque se lo da a alguien que no tiene empleo. Y ese que no tiene empleo va y lo gasta. Pero en Estados Unidos hay gente que se acaba no gastando ese cheque. Si hubiera un dólar digital, te dicen o te lo gastas esta semana o te lo gastas. Entonces, pueden así estimular con un dólar o un yuan digital, puedes manipular o, puesto de otra manera, estimular a la economía con mucha mayor eficiencia, ¿vale? Entonces, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmaron que la implementación de un dólar digital en blockchain está dentro de sus objetivos en el mediano plazo. Entonces, está interesante, ¿no? Acuérdense que una cosa es el dólar digital y el yuan digital y otra cosa son todas las otras criptomonedas, ¿no? El yuan digital y el dólar digital pues mantendrían un nivel estable, mientras que las otras criptomonedas, para algunos justamente el atractivo es que no mantiene un nivel estable y ahí está la especulación. Bueno, activo especulativo. Su complejidad, escasez y su todavía pequeña capitalización bursátil lo hacen un activo interesante para especuladores e inversionistas muy agresivos, no agresivos, muy agresivos. No estoy diciendo que sea algo malo, pero sí que es algo interesante y para un perfil muy agresivo. Les digo, no agresivo, muy agresivo. ¿Sale? Aún los defensores más importantes del Bitcoin y otras criptomonedas aceptan que estas son activos muy volátiles, ¿sale? O sea, si vemos una gráfica de lo que pasó ayer y antier, podemos darnos idea de lo que puede pasar. O sea, perder en algunas monedas el 70% en un día, ¿no? O en menos de un día. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aún estos defensores aceptan que estos activos o estas monedas están influenciados por muy pocas y erráticas variables, como por ejemplo, pues la cuenta de Twitter de Elon Musk. Él es el que pone algo bueno, suben, pone algo malo, baja, ¿no? Por ponerlo de una manera simple. Y el Banco Central de China, dijo esta semana, bueno, emitió una advertencia a la gente en China contra las criptomonedas. ¿Para qué? Pues para darle, para favorecer al yuan digital. O sea, como haciendo a un lado la competencia y casi diciendo, hay muchas criptomonedas, el yuan digital es una de ellas, pero va a ser la única legal. Eso dijo entre líneas el Banco Central de China. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer proyecciones sobre Elon Musk y sobre el Banco Central chino? Pues está muy difícil de proyectar. Entonces, por eso son activos muy agresivos. Podemos más o menos hacer proyecciones de crecimiento de compañías y de países, pero proyectar lo que va a decir Elon Musk mañana en su cuenta de Twitter, es un personaje igual o más volátil que Trump, por ejemplo, ustedes lo saben. Y el Banco de China, pues, quién sabe qué va a decir mañana, ¿no? No creo que cosas favorables para el Bitcoin y compañía en el largo plazo, ¿verdad? Para tomarse en cuenta, ¿sale?
y también están manipulados por las plataformas de comercio de criptomonedas y por la gente que más tiene criptomonedas. Entonces, no es que sea algo bueno o malo, simplemente es algo para un perfil no agresivo, muy agresivo, ¿sale? No es para todos, pero no por eso hay que dejarlo al margen. Hay gente que dice, no, eso yo no quiero ni entenderlo. No, sí hay que entenderlo, porque va a ser parte quizás de nuestra vida o va a tener cierta influencia en nuestra vida. No el Bitcoin como tal, pero ¿qué tal el dólar digital? Eso va a alterar para bien, desde mi punto de vista, a la economía del mundo, por lo que les platicaba de los estímulos monetarios. ¿Sale? Bueno, y también acuérdense de el impacto climático negativo. ¿Por qué? Porque para emitir Bitcoin y para sostener la red de Bitcoin se necesita mucha electricidad, y pues sabemos que hoy en el mundo la principal fuente de electricidad no es necesariamente limpia, sino más bien pues la que contamina, la que emite gases que contribuyen al efecto invernadero. ¿Sale? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ese es, yo creo que el punto que más tiene en contra el Bitcoin, y que está a merced de lo que diga el Banco Central de China, que ya sacó su propio yuan digital y que no estoy seguro que le interese que el yuan digital tenga competencia. ¿Sale? Porque también hay unas criptomonedas que les llaman stable coins o monedas estables. Pues el Banco Central de China no va a querer que tenga competencia su yuan digital. Entonces, esto tómense en cuenta, por favor. ¿Sale? Entonces, esos fueron los 3 temas. Ahora vamos a ver, el tema quizás más importante, el ahorro, la inversión y alianza, ¿no? Manifestado esto en 3 productos, el Optimax Plus, el Optimax Patrimonial y el Optimax Elite. Entonces, vámonos a lo fundamental. Platiquemos, si quieren, primero del ahorro. ¿A cuántos de nosotros no nos enseñaron a ahorrar nuestros papás? Igual ustedes sí, pero a mí no me enseñaron a ahorrar e invertir. A mí nada más me dijeron ahorra, ve guardando. No inviertas, eso es muy peligroso. Bueno, ni siquiera me decían eso, nada más me decían ahorra, poco a poquito, ahí te vas haciendo tu dinerito, luego te compras la casita, Así creo que nos educan a buena parte de los mexicanos. Quizás hay otra parte todavía más grande que ni siquiera les promueven el ahorro, pero bueno, el ahorro no existe. ¿Cómo que no existe? Sin la inversión. El ahorro no existe sin la inversión. Soy un poquito medio exagerado, pero ahorita se los explico. El ahorro no existe sin la inversión. ¿Por qué? Porque el sistema financiero está configurado de tal manera que si tú no inviertes tu dinero, alguien más lo hará por ti. O sea, invertirá tu dinero. Entonces, aquí vamos al tema de la banca de reserva fraccional. En pocas palabras, ¿qué es la banca de reserva fraccional? Tú tienes tus ahorros en un banco comercial, como los que tenemos aquí en México, casi todos españoles. ¿Y qué hace el banco? El banco presta lo que tú dejaste en depósito, y a veces pues presta más de lo que debería si todos vamos a... Sabemos, ¿no? Que si todos vamos al banco ahorita por nuestros depósitos, no está ese dinero. Ese dinero está dándole ya varias vueltas al mundo. El banco presta lo que tiene depositado por sus ahorradores. Entonces, ¿por qué tiene sentido eso de que el ahorro no existe sin la inversión? El ahorro existiría si tuviéramos nuestros ahorros en el banco y pudiéramos sacarlos todo en un día, pero no está ahí, el dinero está, el banco ya lo prestó. O sea, el ahorro en una cuenta bancaria es una ilusión, no es real, ¿sale? Entonces, pero sí existe el ahorro si se invierte ese dinero. Por eso, ahorrar sin invertir es algo que creo que, pues no sé, creo que lo deberíamos de tener al margen. Entonces, tomen en cuenta esto de la banca de reserva fraccional. Los bancos prestan tu dinero, por eso el ahorro en realidad solo existe en nuestra cabeza, si es que lo tienes en un... Es más, los bancos quieren
que no se conozca esta noción, porque así van a tener más dinero para prestar, ¿sale? Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que el ahorro no existe sin la inversión? Pues pregúntenle a los países más prósperos del mundo, ¿no? ¿Por qué invertir? ¿Por qué invertir? Respuesta, porque la inversión es la principal fuente de prosperidad y desarrollo en el mundo. No, puede decir alguien, yo creo que el trabajo, ok, pero sin inversión no hay trabajo. ¿Sí me explico? No, yo creo que la educación, sin la inversión no hay educación. Entonces, otra vez, pregúntenle a los países más prósperos del mundo. Yo crecí con la idea de que Estados Unidos, esta es una pintura de Estados Unidos cuando era todavía una colonia, o eran unas colonias en la costa este, y yo crecí con la idea de que en Estados Unidos la gente, que era un país próspero porque había ahorrado desde sus inicios. No, es un país próspero porque ahorró, invirtió desde el principio, ¿no? Y ahora se convirtió quizás en otra cosa, no en un país que consume, pero también que ahorra e invierte muchísimo, ¿sale? Acuérdense que en Estados Unidos el 40% de las familias invierte en renta variable. México eventualmente va a llegar a ese punto, pero pues tenemos que cambiar nuestra cultura financiera, ¿no? Entonces, Allianz. Hablemos de Allianz. ¿Por qué Allianz? Tal cual como dice ahí, porque es uno de los grupos financieros más consolidados del mundo que conjuga su fortaleza en la industria de seguros y en la de administración de activos para facilitar estrategias patrimoniales diversificadas de alto potencial y con beneficios fiscales. Acuérdense que Allianz no es una aseguradora. Es un grupo financiero que se dedica a los seguros, sí, y a la inversión también, y a la banca también. Pero la ventaja de Allianz está en que es muy fuerte en los seguros y en la administración de fondos o de activos. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sale? Bueno, aquí un poquito podemos ver cómo está la cosa con Allianz. Más de 140,000 empleados, presencia en más de 70 países, más de 86 millones de clientes, una de las administradoras de activos más fuertes del mundo, también como aseguradora está hasta arriba. La solidez financiera, según las calificadoras, también no podría ser más alta. Una empresa sustentable que se fundó en 1890, ¿vale? Y bueno, acuérdense, no es solo una aseguradora, ¿no? También, pero sí hablemos un poquito de la parte aseguradora, ¿no? Allianz ha asegurado grandes películas, algunas de Bollywood, Hollywood y las 24 películas de James Bond. Ofrece soluciones financieras a más de 58 millones de personas de bajos ingresos, por ejemplo, en África, Asia y América Latina. Allianz es especialista, líder en seguros espaciales, y celebró su 100º cumpleaños como aseguradora de aviación en el 2015. Allianz aseguró los últimos 3 edificios en obtener el título de los más altos del mundo. Y bueno, también lo que se dice ahí de vez en cuando es que fue una de las aseguradoras del Titanic, pero no es nada más una aseguradora. Como aseguradora está rankeada muy alto, pero como administrador de activos siempre está en el top 5, simple y sencillamente por la cantidad de activos que administra, ¿sale? Ahí están repartidos los 88 millones de clientes de Allianz. La mayoría sí están en Alemania. La verdad que la mitad podemos ver que está solo en Europa, pero también hay clientes en América, el continente americano, en Asia, en África, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es más o menos Allianz, un grupo financiero que se dedica a las inversiones, a los seguros y a la banca también. ¿Sale? Ya casi acabamos, ahora nada más me queda hablar rápidamente de esta oferta, de estos 3 productos. Este es el nombre oficial de Allianz. Allianz, aseguradora, sociedad bursátil, y la dirección, la calle del Rey número 28 en la ciudad de Múnich. ¿Por qué se cambiaron las oficinas de Berlín a Múnich? Pues por la Segunda Guerra Mundial.
El edificio central en Berlín, pues, fue destruido por los bombardeos aliados en 1944, ¿no? No, 45 ya, perdón, en mayo. Bueno, y los ETFs. ¿Qué podemos decir de los ETFs? Los ETFs son es la manera en la que administramos, es la manera en la que se administra el capital en Allianz, los ETFs. Entonces, es una pregunta que quizás no se pueda hacer mucho la gente, pero si la pregunta fuera, ¿cómo administran el dinero en Allianz? La respuesta, perdón, son ETFs. Entonces, ¿qué son los ETFs? ¿No? ¿O por qué los ETFs? Para matar los pájaros de un tiro. ¿Por qué invertir a través de los ETFs? ¿Por qué dejar que el capital se administre a través de los ETFs? Porque los ETFs seleccionan las empresas más sólidas del mundo para que nos convirtamos en socios de esas compañías y generemos rendimientos a partir de la plusvalía de las compañías, del incremento en su valor, de los dividendos, las ganancias que se reparten los socios, porque nos vamos a convertir en socios, y de la cobertura cambiaria. Si el peso mexicano se debilita, vamos a tener una cobertura, o si lo quieren ver de otra manera, una ganancia en caso de que el peso mexicano se debilite, perdón. Oye, ¿por qué no se ha debilitado el peso mexicano últimamente? ¿Es gracias a esta administración? ¿Es gracias a López Obrador? No tanto, es más bien porque se están imprimiendo 120 billones de dólares al mes en Estados Unidos, y si de algo hay mucho, pues el valor de eso, que hay mucho, baja, ¿sale? Esa es la principal razón, pero sin meternos en temas controversiales, sí, la fortaleza del peso, sí, aunque les guste a muchos y a muchos otros no, sí depende en parte, o sí es gracias a la austeridad de esta administración. Si esta administración no fuera austera, el peso mexicano estaría en otro nivel. Eso es algo en lo que hay que estar de acuerdo, por más que sea un tema controversial, desde mi punto de vista. Entonces, los ETFs son entonces un vehículo de inversión que se utiliza en Allianz. Y veamos ese vehículo de inversión como una lista de súper donde vamos a decir, quiero comprar muchos refrescos, por ejemplo. Entonces, el que va a comprar los refrescos tiene una lista definida de los refrescos que tiene que comprar, y la lista solo le dice que tiene que comprar refrescos. Imagínense lo mismo, pero en inversión. Si queremos hacernos socios de compañías de Estados Unidos, por ejemplo, el ETF, que es este vehículo de inversión, recibe una lista que va a incluir solo compañías de Estados Unidos, y va a encargarse el ETF de escoger a las mejores compañías de Estados Unidos. Entonces, utilizando otra vez el ejemplo del súper, es como si tuviéramos a alguien que nos hace el súper, un algoritmo que nos va a hacer el súper, y nosotros nada más le decimos, quiero que me compres los mejores refrescos, y el algoritmo ya sabe que solo va a comprar refrescos, pero va a comprar los mejores refrescos. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo es un ETF. Decimos, quiero hacerme socio de compañía de Estados Unidos, ok, solo va a entrar al pasillo de Estados Unidos y va a comprar a las compañías de Estados Unidos más estables. Entonces, es como una lista, pero la lista implica que se va a comprar lo mejor de ese pasillo. ¿Sí me explico? Entonces, los ETFs seleccionan a las mejores compañías, a las más estables, para que tú te hagas socio de ellas, ¿sale? Entonces, si le decimos al algoritmo que queremos hacernos socios de Estados Unidos, solo va a llevar el carrito por el pasillo de Estados Unidos y va a escoger a las compañías más estables. Lo interesante de esto es que no le tenemos que hacer la lista nosotros. Nosotros, como inversionistas, al ETF o al algoritmo o a este vehículo de inversión, solo le tenemos que decir en qué pasillo. Una vez que le decimos en qué pasillo, el ETF hace su lista, pero esa lista la va a hacer con base
en la solidez de las compañías de Estados Unidos. No va a escoger cualquier compañía de Estados Unidos para que nos hagamos socios. Va a escoger a las mejores, a las más estables, a las más sólidas, a las más capitalizadas, y no le va a poner la misma cantidad de capital a todas las compañías. Le va a poner más capital a la más estable de las más estables. Entonces, esta sería nuestra lista, o la lista que hizo el ETF del súper. Si le decimos que se vaya por el pasillo de Estados Unidos, va a comprar Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson & Johnson, Tesla, bla, bla, bla. Lo importante aquí es que la lista la hace el ETF y la asignación o el peso de cada una de las acciones la decide también el ETF. Nosotros solo decimos por qué pasillo. Entonces, podemos tener la tranquilidad de que damos la indicación del pasillo y de ahí en adelante la lista la hace un algoritmo, un ETF, y la selección también. Y el peso se va a asignar a cada compañía según su estabilidad. Entonces, es más conservador y más cómodo para la inversión en renta variable, que sabemos que tiene más potencial que la renta fija. ¿Sale? Bueno, ahora sí, aterricemos el tema a el Optimax Plus, que es un plan de ahorro e inversión con aportaciones calendarizadas. ¿Sale? Entonces, ¿por qué Optimax Plus? Primero, porque puedes ahorrar e invertir desde 1,500 pesos al mes y las aportaciones están automatizadas. Se domicilia una tarjeta de crédito. Eso también lo hace más práctico, más cómodo. A partir del Optimax Plus, a partir de este ahorro e inversión, te puedes hacer socio de compañías de todo el mundo, como lo platicábamos con los ETFs, y tienes beneficios fiscales, ¿no? Eso también lo podemos platicar más adelante, pero es uno de los componentes más importantes del Optimax Plus. Hoy tú decides qué tipo de futuro quieres tener. Acuérdense, el ahorro es importante, es fundamental, sí, pero si no viene de la mano con inversión, es poca cosa el ahorro. Se oye feo, pero los grandes capitales se hacen ahorrando e invirtiendo, no nada más ahorrando. Es más, los grandes capitales no se hacen ahorrando, así de fácil, desgraciadamente, pero es el caso, ¿no? Ese fue el Optimax Plus, que es para ahorrar, que es para acumular capital, y ese capital, así como se va ahorrando, se va invirtiendo. Ahora vamos al Optimax Patrimonial, que deja fuera el componente del ahorro y se enfoca en inversión, ¿sale? Ya cuando el capital está acumulado. ¿Por qué Optimax Patrimonial? Por estas tres razones. Por el alto potencial en rendimiento de mediano y largo plazo. Esa es, yo creo que el componente más importante que tiene. Por la gestión pasiva de los ETFs, es el que más le da prioridad a los ETFs, porque tiene una gama muy amplia de alternativas en ETFs de varias regiones, países, industrias y de materias primas. Aquí le podríamos meter a la plata, al oro y al petróleo, pero luego platicamos de eso. No es algo que recomendaríamos tanto, las materias primas, por su volatilidad. Igual que las criptomonedas, bueno, mucho menos que las criptomonedas. La plata por ahí se puede parecer en volatilidad a las criptomonedas, ¿no? Y por último, por la protección del fideicomiso. ¿Qué significa el fideicomiso? La seguridad fiduciaria. El capital no puede ser utilizado para ninguna otra cosa que no se haya estipulado en el contrato de fideicomiso y por el contrato de adhesión. En esta figura fiduciaria no somos un fideicomitente a secas, somos un fideicomitente adherente. Eso le da más protección a este fideicomiso, más protección y seguridad, mayor blindaje, ¿sale? Optimax Patrimonial, línea Premier, tuviese el resultado de una serie de decisiones inteligentes, ¿no? Y por último, si vamos a acabar en tiempo, la idea era tardarnos 45 minutos, el Optimax Elite. Me regreso un poquito. El Optimax Plus es para crear un patrimonio, ¿no? Para ahorrar e invertir. Luego viene la etapa de tratar de buscar en el mediano y largo plazo la mayor cantidad de rendimientos posibles. Ese es el Optimax Patrimonial. Y luego viene el Optimax Elite. ¿Por qué es el último en esta línea cronológica? Por
que los beneficios fiscales del Optimax Elite son para gente con más de 60 años y tiene liquidez. También tiene sentido para gente joven, pero en una línea cronológica yo lo pondré más bien hasta el final. Después de esta etapa de acumulación, de potencialización de ese capital creado, y ya cuando queremos la liquidez, pues es porque quizás ya estamos en una etapa más avanzada. Entonces, Optimax Elite. ¿Por qué Optimax Elite? Por estas tres razones. Por liquidez, sin costo y en 72 horas. Aquí podemos estarle retirando sin costo al Optimax Elite. Esa es una de las principales ventajas. Porque no se paga ISR, que es otra manera de decir, porque tiene beneficios fiscales. ¿Cómo que no se paga ISR? Sí, no se paga ISR porque es un seguro por supervivencia, bajo ciertas condiciones, pero ¿cómo que un seguro por supervivencia? Sí, ampara el riesgo de sobrevivir más años de los que hayamos proyectado para nuestros ahorros. Entonces, esto acuérdense que existe desde 1997, cuando se hizo la reforma en las pensiones en México. ¿Tiene sentido tener menos de 60 años e invertir en el Optimax Elite? Sí, porque si no retiras, tampoco va a haber retención. Acuérdense que existe una cosa que se llama retención provisional, que es una retención que te hacen sin tú mover tu capital. ¿Sí me explico? Llegado el vencimiento de tus bonos, la Casa de Bolsa Banco va a tomar una porción para adelantársela al SAT, y cuando venga tu declaración, pues ahí se va a ver lo que hace falta por pagar, pero ya no va a hacer falta pagar mucho porque ya le habrás adelantado mucho. Con el Optimax Elite no pasan esos adelantos, ¿sale? Y por último, es inembargable. El Optimax patrimonial es muy difícil de embargar, pero el Optimax Elite es inembargable. ¿Por qué? Porque el capital entra a las reservas técnicas de la compañía y como inversionistas tenemos derecho de cobro de una prima, y ese capital que está en las reservas técnicas ya no somos propietarios de ese capital, sino que tenemos un derecho de cobro sobre ese capital, y eso resulta en que no se pueda embargar por nadie, ¿sale? Entonces, bueno, pues con esto concluyo la presentación. No sé si tengan algunas dudas por ahí, o si tú quieras agregar algo, Budelia. Muchas gracias. Si quieren abrir su micrófono para preguntar o alzar su manita azul, con todo gusto. Como les comentábamos al principio, esa es una plática de modo general para que conozcan un poquito de la visión de lo que significan las inversiones. Vamos a ir poco a poco abordando cada uno de los temas a mayor detalle, y en alguno que les interese serán bienvenidos también, o si les interesa estar en todas nuestras charlas. Estamos dando una charla principalmente los jueves, uno de cada mes. De cualquier forma, estamos a sus órdenes. Les agradecemos muchísimo la presencia, de verdad que es un gusto para nosotros recibirlos a través de estas charlas que estamos dando con frecuencia, con la intención de ir creando esta cultura de inversionista, esa cultura financiera, y siempre damos desde básicos, tips, este tema de inversiones, estos panoramas también para que nos den un poco más de información y podamos ir compartiendo también con nuestros conocidos. Cualquier cosa, ya saben que somos Sánchez Ortega, asesores en inversiones, seguros y fianzas. Contamos con una estructura de 40 asesores que nos representan Allianz y que pueden acercarse a cada uno de ellos. Nuestros teléfonos directos, 951-122-7739, si quieren contactarnos. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.